Un cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico sucasoalderecho@gmail.com. Vamos a hablar entonces del tema de los incrementos pensionales. ¿Por qué desaparecieron estos incrementos pensionales? Y es que es un tema recurrente en mi oficina con aquellas personas que comúnmente llaman el incremento por esposa, el incremento por hijo discapacitado o por los hijos, y cómo genera esa frustración en este país que cada vez tenemos derechos, los derechos se ven más vulnerados y más en el tema de pensiones. Empecemos entonces primero definiendo qué eran esos incrementos pensionales, quiénes tenían derecho a esos incrementos pensionales y por qué han desaparecido, pero todavía quiénes lo pueden reclamar. Los incrementos pensionales estaban tasados en la ley como aquellos que tenía derecho una persona, no solamente que se ganara un salario mínimo, sino que tuviera, por ejemplo, una esposa. Entonces, cuando nos acercábamos al fondo de pensiones, que es el fondo público, teníamos derecho a reclamar un 14% como incremento en la pensión, que venía a serlo, como para que ustedes me lo entiendan, yo sé que hay televidentes que tienen este derecho, entonces le daban un subsidio a la esposa. Obviamente quien lo reclamaba, pues el señor que estaba pensionado, la señora que estaba pensionada. Entonces, por tener esa cónyuge o ese cónyuge, recibía ese 14% de más. Lo llamaban pues esa mesada de más del 14% porque se tenía una esposa. Este subsidio nunca aplicó para los fondos privados. Este subsidio siempre aplicó para los fondos públicos, del 14% de subsidio por pensión por esposa. Entonces tener una esposa o un esposo entonces me daría un 14%. ¿Qué pasó? A través de la ley 100 de 1993, la ley que fue la que hizo la reforma pensional más grande, aunque también tuvimos la ley 797 de 2003, pero voy a hablar concretamente de la ley 100 de 1993, nunca dijo nada sobre esa pensión por esposa, aunque el término no se utilice de pensión por esposa, sino incremento pensional, estoy utilizando el término no jurídico de pensión por esposa porque es la manera como nuestros clientes consultan en las oficinas. Cuando ellos llegan a las oficinas siempre me llama la atención que su consulta es tengo derecho a la pensión por esposa. No es que exista ese término para que usted me lo logre entender y porque sé que mucha gente que me ha hecho estas consultas, el subsidio por tener la esposa, infortunadamente a partir de esa ley 100 de 1993 desapareció. Entonces, inicialmente cuando salió esa ley 100 de 1993, nunca dijo nada sobre el subsidio por esposa y comenzaron a darse una cantidad de demandas. Porque si la ley no lo contemplaba, se consideraba que ya era un derecho adquirido, entonces que por lo tanto las personas podían seguir reclamando. Fueron muchos fallos los que se dieron, donde se concedieron esos subsidios a la esposa, pero posteriormente, como no era clara la ley, salió una jurisprudencia. Para que ustedes me entiendan la jurisprudencia, los jueces vienen a pronunciarse, incluso salió una sentencia unificadora. Una sentencia unificadora significa que resume varias sentencias, tiene una fuerza de ley mucho más grande. Y cuando se dio esa sentencia unificadora, vino y dijo, realmente la ley 100 de 1993 no contempló ese subsidio por esposa, por lo tanto desapareció. ¿Cuándo sí tenemos derecho a ese subsidio por esposa? Cuando al 1 de abril de 1994 yo ya estaba pensionado o ya tenía unos derechos adquiridos. Incluso una sentencia muy bonita, una sentencia de mayo de 2019, muy reciente. Esa sentencia de mayo de 2019 me llamó muchísimo la atención porque le concedió esa pensión por esposa a una persona que estaba en el régimen de transición. ¿Qué es el régimen de transición? El régimen de transición es que cuando yo ya tenía un derecho adquirido,
ya tenía unas semanas cotizadas, por esa razón yo me puedo pensionar con el régimen anterior que podía ser más benévolo. Hoy en día que nos hablan de una reforma pensional, el Estado ha hecho varias propuestas de reforma pensional. Si ustedes han visto las noticias, últimamente sale una reforma o se hace la propuesta de la reforma pensional y dura, si mucho, 8 días y la tienen que retirar por el impacto que ha generado, aunque muy probable en un diciembre, donde estemos relajados, comiendo natilla, tengamos una reforma pensional que es donde han ingresado las leyes más dañinas al país. Entonces, retomando lo que es esa pensión por esposa, nos debe quedar claro que ese subsidio ya no existe, desapareció con la Ley 100 de 1993, desapareció el incremento pensional por tener esposa. También la ley nos traía un incremento pensional que era del 7% por cada hijo que se tuviera. Se avisoraba que Colpensiones siempre dijo: esto se tiene que terminar porque va a colapsar el sistema, porque aparte de que tiene este pensionado, tiene unos subsidios de más. Pues efectivamente también desapareció ese incremento que se tenía por los hijos. Entonces, señor televidente, para que nos quede claro, y son de las consultas más comunes en la oficina, ya no existe esa pensión por esposa, no existe ese subsidio por esposa y tampoco existe ese subsidio para con los hijos del 7% y el 14% que teníamos con el cónyuge. Sin embargo, señor televidente, si ya hay un derecho adquirido, sí se puede reclamar esos beneficios. Y es que, ¿qué es el término derecho adquirido? El término derecho adquirido es que una vez usted se ha pensionado, usted debe acercarse a un abogado para que revise su caso concreto. Por eso es tan riesgoso sepultar las pretensiones de quienes nos consultan de entrada y decir que no hay derecho. En este programa, precisamente eso es lo que estamos buscando, concretamente con este programa estamos buscando de que usted entienda que si bien ya desapareció esos subsidios, tanto por hijos y también por esposa, puede ocurrir que al analizar su caso concreto, usted, dependiendo con qué normas se pensionó, se puede analizar si se puede, vía demanda, reclamar ese subsidio al que podía tener derecho. En materia de pensiones, concretamente en materia de pensiones y en cualquier otra área del derecho, pero me llama mucho la atención que en materia de pensiones, analizar ese caso concreto cuando llegan a nuestras oficinas no es tan común como a veces lo hacemos con el derecho civil, de que no hay nada que hacer o esto ya, y sepultamos esa pretensión. Entonces, señor televidente, si usted se pensionó antes del 1 de abril de 1994, tiene derecho a esos subsidios. Si se pensionó después del 1 de abril de 1994, pero podemos analizar su caso, si de pronto está en un régimen de transición, espero que hayan entendido el régimen de transición. Ese régimen de transición establecía que yo tenía unos derechos adquiridos. Si yo para esa fecha, por ejemplo, los que eran servidores públicos, si para el 1 de abril de 1994 tenían 500 semanas cotizadas o tenían 35 años las mujeres o 40 años los hombres, entonces estaríamos en un régimen de transición que desapareció en el 2015. Pero habría que analizar con lupa su caso. Agradecemos a TV Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Muchísimas gracias.